especial animado de Lego Marvel Avengers Mission Demolition nos ha dejado un detalle interesante, el cual es que en la escena postcréditos aparecen nada más y nada menos que los dos personajes que actualmente pueden romper la cuarta pared en el UCM, o sea Deadpool y She-Hulk, y esto debido a que el chimichango llegó tarde en ayuda de los Avengers, por lo cual no le quedó de otra más que conformarse con solo aparecer en los créditos, solo que al She-Hulk haber sido el primer personaje en romper la cuarta pared en los cómics, se pone de odiosa y usa su fuerza bruta para intentar sacarlo, por lo cual Wade pide la ayuda de un productor que aparece en los créditos, a lo cual Jennifer le responde que ese productor no podrá ayudarlo, ya que es un productor asociado y los productores asociados no son más que unos don nadie, escena en la cual Deadpool reacciona cuando los créditos se hacen pequeños para promocionar más proyectos de Disney Plus, y por último pide la ayuda de Batman. ¡Batman! ¡Sálvame! ¡Todas tus referencias no pueden lastimarme! Crossover el cual personalmente me lo esperaba ver por primera vez en live action en Avengers Doomsday o Secret Wars, pero ya es algo. Disney ha anunciado oficialmente que a principios de 2026 anunciarán al nuevo CEO de la compañía que será el sucesor de Bob Iger, que tras la salida del antiguo CEO Bob Chapek les quedó más que claro la importancia de tener un buen CEO, ya que el pelotudo mostró tener una pésima visión en el mundo de los negocios, primero obligando a todas sus franquicias a crear contenido a lo desquiciado para Disney Plus, para así tener contentos a los espectadores y tranquilos a los inversionistas, poniendo por encima la cantidad sobre la calidad, luego por violar contratos de sus actores al decidir lanzar sus películas en Disney Plus en vez de en cines como fue el caso de Scarlett Johansson con Black Widow, y también su pésimo comentario público de que la animación solo sirve para entretener a niños, pero a los adultos ni les interesa ni les gusta, a pesar de que la animación es lo que ha caracterizado a Disney durante años, errores los cuales obligaron a Disney a despedirlo y traer de regreso a Bob Iger, quien a pesar de apenas tener un año y medio de que regresó ya se están notando los cambios para bien, como es el de priorizar la calidad sobre la cantidad, limitar el presupuesto de sus proyectos solamente a lo necesario, e intentar regresarle a Disney el prestigio que tenía en su época dorada, por lo que espero que en esta ocasión sí le den el puesto a una persona capaz. ¿Qué dices, Oz? ¿Estás dentro? A bailar. Y ahora sí, la noticia estelar. Han salido a la luz 70,000 noticias sobre Agatha All Along, empezando con que qué tremenda creatividad tiene Jack Schaffer al escribir los saltos de tiempo de conciencia de Lilia Calderú. Tremendo capitulazo de una serie que queda más que claro que fue hecha con amor. Tan es así que justamente el episodio 7 generó 4.2 millones de reproducciones en un solo día, lo cual supone un incremento de audiencia de un 35% comparado con su primer episodio de estreno. Por lo que sí, lo dije y lo seguiré diciendo. ¿En dónde están? ¿En dónde están los neandertales que la iban a boicotear? ¿En dónde están? ¿En dónde están? Luego por otro lado tenemos que Agatha tenía razón cuando dijo que la canción de la balada de las brujas solo habla de dos personas, ya que por más que se necesite de un aquelarre de brujas para entrar al sendero, eso no necesariamente significa que se necesita del aquelarre completo para salir de él, ya que de los 6 miembros originales primero murió Sharon, luego Alice se nos fue y ahora Lilia se peló, por lo cual todo indica que Jennifer las dará como mi prima en el próximo episodio, dejando solamente vivos a Agatha y a Billy, repito que como ella misma lo predijo. Hasta la balada lo dice. Solo habla de dos. Pero esperen, para que esta serie no sea una masacre de brujas, en este episodio mostraron que el sendero tiene una especie de upside down cual Stranger Things, el cual consta de túneles a los que caes si eres tragado por las arenas movedizas, como estuvo a punto de sucederle a Sharon Carter en el episodio 2, y como sí le terminó sucediendo a Jennifer y a Lilia. Upside down en el cual no hay demogorgons, pero sí salidas al mundo real, salidas las cuales podrían ser la clave para que Jennifer logre sobrevivir, ya que en un tráiler la vimos saliendo a la superficie. Luego el siguiente detalle es que cuando completaron la prueba del tarot y se abrió una puerta para acceder a la siguiente prueba, vemos que las ramas del sendero ahora cambiaron a color verde, por lo que si hacemos una recapitulación, en la primera prueba las ramas eran color azul representando al elemento agua y tuvo como protagonista a la bruja de las pociones Jennifer Cale. Luego para la segunda prueba cambiaron a color rojo, representando al elemento fuego y tuvo como protagonista a la bruja de la protección Alice Gulliver. Luego para la tercera prueba cambiaron a color morado, representando al espíritu y tuvo como protagonista a la bruja Agatha Harkness. Luego para la cuarta prueba cambiaron a color amarillo, representando a la luz, aunque si nos basamos en la letra de la balada sería al elemento aire, y tuvo como protagonista a la bruja de la adivinación Lilia Calderú. Y ahora para la quinta prueba cambiaron a color verde, representando al elemento tierra y teniendo como protagonista a la bruja verde Río Vidal. No sé, pero yo sí quiero que me aplaste. Pero ojo, cada bruja no solo representa a un color, a un
elemento y a una habilidad, sino también a una carta del tarot que en el caso de Alice es el caballero de bastos que representa la valentía, en el caso de Jennifer la alta sacerdotista que representa un inmenso poder espiritual pero que se niega a usarlo, en el caso de Lilia es la reina de copas que representa la empatía, la intuición y la voz a seguir, en el caso de Agatha el 3 de espadas que representa tristeza y dolor, en el caso de Billy es la torre que representa el desastre y la destrucción, solo que como está invertida significa todo lo contrario e indica una transformación milagrosa, y por último Río a la muerte que representa el fin de un ciclo, seguido de la transformación, el cambio y el renacimiento, cartas las cuales Marvel nos las puso en nuestras carotas antes del estreno de esta serie con este póster oficial. Pero hablando de la muerte, Agatha tiene un mérito enorme ya que pudo hacer lo que Thanos y Deadpool no, o sea agarrarse bien sabroso con la belleza. Te quiero coger toda la noche, Mary Jane. De hecho, en la escena postcréditos de Avengers 1, el otro, o sea el líder de los Chitauri, le dijo a Thanos que los humanos no eran los miserables cobardes que le prometió, sino son fuertes, indomables y por lo tanto desafiarlos sería como cortejar a la muerte, frase a la cual Thanos respondió con una sonrisa pícara, la cual ahora podríamos deducir que se debió a que sintió placer al saber que su plan macabro complacería a la muerte. Pero si creen que ya acabamos de hablar sobre Río Vidal, rondan por internet dos detalles interesantes sobre su personaje. La primera es que al llevar una daga y una flor en sus manos en la visión de Lilia Calderú, se tiene la teoría de que cada que un ser muere, Río deja una flor en su lugar antes de llevarse su cadáver al reino de la muerte, ya que tras la muerte de Sharon y la llegada de Río al sendero de las brujas, la minita se manifestó exactamente en el mismo lugar donde habían enterrado a la anciana y luego procedió a manifestar una flor cual si esta representara la muerte de Sharon. Y en cuanto a la segunda teoría, va de la mano con el rumor de que Agatha es hija de Mephisto, ya que en caso de que Agatha sí esté maldita desde nacimiento, específicamente condenada a absorber la fuerza vital y la magia de todo brujo que la ataca, sin que ella pueda hacer nada para evitarlo, como al parecer fue el caso con Alice Gulliver, esa podría ser la razón por la que Agatha se enamoró de Río, ya que al ella ser la muerte y por lo tanto ser la única a la que no puede hacerle daño se sintió atraída por ella, o sea algo similar a Magneto, quien al ser inmune a los poderes de Rogue gracias al campo de fuerza electromagnético que rodea su cuerpo, Rogue se sintió atraída por él ya que es el único al que puede tocarlo sin mandarlo con San Pedro. Así que, ¿quieren un tutorial para conocer a Río Vidal? ¡Me toca! Y por último de Agatha All Along, en cuanto al diálogo de Lilia diciéndole a Agatha que cuando Río la llame una cobarde se deje caer, está más que claro que es debido a que Lilia tuvo una visión de Agatha muriendo ante la belleza, pero si se deja caer justo en ese momento logrará sobrevivir, caída la cual ya fue vista en trailers donde vaya que Agatha se mete tremendo ostión, pero aún así el punto importante es que esa escena contradice un poco lo que su maestra le dijo a Lilia, o sea que su clarividencia no le permite cambiar el futuro sino solamente verlo, por lo que tendrá que aprender a vivir con ello a pesar de presagiar la muerte de muchas personas sin que ella pueda hacer nada para evitarlo, pero eso es justamente lo que hizo en esta escena, o sea usar una de sus visiones para salvar la vida de Agatha, similar a cuando Doctor Strange visualizó 14 millones de futuros hasta encontrar uno donde lograban derrotar a Thanos, habilidad la cual de hecho supera hasta cierto punto la de Ancestral con la gema del tiempo, ya que a través de ella esta calva solamente puede visualizar hasta el punto de su muerte, pero con este diálogo Lilia dejó en claro que ella puede ver incluso más allá de su muerte. Pero bueno, en cuanto a las 7 de Salem no hay mucho que decir, ya que incluso duraron menos tiempo que los Illuminati, pero vaya que su muerte le dio mucho peso al sacrificio de Lilia. ¡Krakatoa! Y así que hasta ahí, chavales, hasta ahí. Tú pon en los comentarios cuál ha sido tu capítulo favorito de todas las series del UCM en Disney Plus hasta el momento. Y recuerden que pueden seguirme en Facebook, donde publico noticias, momazos y todos mis videos. Y saludos para Ahí Te Ves, El Compikers, TKO, Kaiju Pictures, Chris Vilches, Emiliano Cortés, El Crites que dice: Killer, me siento famoso desde que me saludaste. Soy la persona más famosa en todo el mundo. Y sigo siendo pobre. Y Thomas Heine que dice: no es historia ni es trama, es Killer que es toda una dama. Así que ya saben, manténganse fuertes, sueñen en grande, rápala duro. Y nos vemos a la próxima. Y si al final de tu comentario pones la palabra pambazo, te daré corazón.